Los japoneses ocultaron en su tanque una tecnología que no existe en ningún otro país del mundo. Casi $10 millones por un solo tanque. No es un error tipográfico ni una broma. Exactamente eso cuesta el tanque principal de combate japonés tipo 10, que es el segundo tanque más caro en la historia de la humanidad. Pero, ¿por qué pagar semejante cantidad de dinero cuando se puede comprar un probado en combate Abrams estadounidense o un Leopard alemán por la mitad de precio? La respuesta se esconde en una tecnología secreta que los ingenieros japoneses desarrollaron durante décadas y que hasta hoy no existe en ningún otro país del mundo. Sin embargo, para entender cómo Japón llegó a crear este monstruo de acero, tendremos que retroceder casi 100 años, a una época en la que los tanquistas japoneses realizaron algo increíble, y luego su propio mando destruyó todo lo que habían logrado. Año 1937. China. Batalla de ZH. Las tropas japonesas invadieron el territorio enemigo y se enfrentaron a una poderosa línea defensiva del ejército chino. Los ataques de infantería fracasaban, las pérdidas crecían, y entonces el mando tomó una decisión que cambió el curso de la batalla. Pequeños tanques japoneses tipo 89, máquinas de apenas 12 toneladas de peso, recibieron la orden de romper la segunda línea de defensa enemiga. Los tanquistas cumplieron la tarea de forma brillante. Los vehículos blindados atravesaron las posiciones chinas sembrando pánico y caos, y la infantería se lanzó a la brecha formada. Fue un ataque de tanques clásico con una penetración profunda. Y lo más sorprendente fue que los japoneses realizaron esta maniobra varios años antes de que los alemanes se hicieran famosos por sus relámpagos Blitzkrieg en Europa. Parecía que Japón había encontrado la clave de la victoria. Las unidades blindadas demostraron su eficacia. Los oficiales tanquistas desarrollaban una nueva doctrina. Los ingenieros trabajaban en máquinas más avanzadas. Pero entonces ocurrió una catástrofe, y el culpable fue una sola persona, el general Hideki Tojo. Este convencido partidario de la táctica de infantería llegó al poder y comenzó a destruir metódicamente todo lo relacionado con las fuerzas blindadas. Él creía que un verdadero guerrero japonés debía luchar con fusil y bayoneta, y no esconderse detrás del blindaje. Las unidades de tanques fueron disueltas, la financiación recortada, y los oficiales que defendían el desarrollo de las fuerzas acorazadas fueron enviados a puestos secundarios. Las consecuencias de esta decisión resultaron monstruosas. Cuando Japón se enfrentó a las tropas estadounidenses en las islas del Pacífico, sus tanques parecían simplemente lamentables frente a los Sherman estadounidenses. Los vehículos japoneses eran perforados de lado a lado. Su blindaje delgado no resistía ni siquiera el fuego de ametralladoras de gran calibre, y sus cañones débiles no podían causar daños serios al enemigo. Para 1944, en el pico de la producción militar, Japón logró fabricar solo 925 vehículos blindados. Para comparación, la Unión Soviética en ese mismo año produjo alrededor de 29.000 tanques y cañones autopropulsados. Y para 1945 la producción japonesa se desplomó hasta 256 unidades de blindados al año. Fue una catástrofe total, cuyo precio se pagó con miles de vidas de soldados japoneses. Después de la capitulación en 1945, Japón se encontró en una posición única. El artículo 9 de la nueva Constitución prohibía al país tener fuerzas armadas completas, solo fuerzas de autodefensa para proteger su propio territorio. Ninguna operación ofensiva, ninguna base militar en el extranjero, ninguna ambición de gran potencia. Parecía que la construcción de tanques japonesa había muerto para siempre y nunca volvería a resucitar. Pero la Guerra Fría introdujo sus propios ajustes. La Unión Soviética aumentaba rápidamente su poder militar en el lejano oriente. Miles de tanques estaban estacionados en guarniciones a lo largo de la frontera, y los estrategas estadounidenses temían seriamente una invasión de las islas japonesas. Washington presionó a Tokio, y los japoneses se vieron obligados a crear urgentemente sus propias fuerzas blindadas. Al principio eran máquinas estadounidenses transferidas bajo programas de ayuda militar, luego producción bajo licencia, y después los ingenieros japoneses comenzaron a desarrollar sus propios proyectos. Tipo 61, tipo
Cada nuevo tanque superaba al anterior, pero todos permanecían a la sombra de sus análogos occidentales. Los japoneses aprendían, acumulaban experiencia, reunían tecnologías y esperaban su momento. Ese momento llegó en 1990, cuando entró en servicio el tanque tipo 90. La primera máquina de combate japonesa verdaderamente moderna, capaz de luchar de igual a igual con los mejores tanques del mundo. 50 toneladas de blindaje y acero, un potente cañón de 120 milímetros, un avanzado sistema de control de tiro. El tipo 90 fue creado específicamente para enfrentarse a los T-72 soviéticos, que podían desembarcar en la isla norteña de Hokkaido. Pero este tanque tenía un defecto grave que los militares japoneses comprendieron demasiado tarde: 50 toneladas de peso. Exactamente esa cifra se convirtió en su maldición. Cuando los ingenieros de Mitsubishi diseñaban esta máquina, pensaban solo en una cosa: cómo detener las columnas de tanques soviéticos en las llanuras nevadas de Hokkaido. La isla norte, con sus montañas, pantanos y amplios espacios abiertos, era ideal para la técnica blindada pesada. Allí se podía desplegar una defensa acorazada clásica, usar el relieve del terreno y organizar emboscadas en los pasos montañosos. Pero los estrategas japoneses cometieron un error crítico. Se olvidaron del resto del país. Las islas japonesas están atravesadas por una red de casi 18.000 puentes. Carreteras montañosas estrechas, puentes antiguos sobre ríos, túneles y pasos elevados. Toda la infraestructura de transporte fue creada para necesidades civiles, no para el traslado de técnica militar pesada. Cuando los militares intentaron trasladar los tanques tipo 90 de Hokkaido a otras islas, se encontraron con una desagradable sorpresa. El gigante de acero de 50 toneladas podía circular con seguridad solo por el 40% de los puentes japoneses. El 60% restante simplemente no soportaría su masa. Por supuesto, un puente no se derrumba instantáneamente al superar la carga permitida, pero nadie estaba dispuesto a arriesgar una técnica costosa y la vida de las tripulaciones en tiempos de paz. Y en tiempo de guerra, un puente destruido significaría la pérdida de una arteria de transporte críticamente importante. Este problema se sentía con especial agudeza en las islas del sur del archipiélago Ryukyu. Cadenas de pequeños fragmentos de tierra que se extienden desde Kyushu casi hasta Taiwán. Carreteras estrechas, puentes débiles, un relieve extremadamente complejo. Trasladar tanques pesados allí era prácticamente imposible. Y precisamente estas islas se encontraron de repente en el centro de una tormenta geopolítica que dio la vuelta a todos los cálculos estratégicos de Tokio. La Unión Soviética se desintegró en 1991, y la amenaza del norte se debilitó bruscamente. Pero en lugar del viejo enemigo apareció uno nuevo, China, que crecía rápidamente. Pekín modernizaba su flota, aumentaba su infantería de marina y declaraba cada vez más alto sus reclamaciones sobre territorios disputados en los mares de China meridional y oriental. Las islas Senkaku, que los chinos llaman Diaoyudao, se convirtieron en una fuente constante de tensión entre las dos potencias. Los barcos chinos entraban regularmente en aguas territoriales japonesas, y los analistas militares en Tokio discutían seriamente la posibilidad de una operación de desembarco en las islas del sur. Los estrategas japoneses comprendieron una verdad aterradora: su país prácticamente carece de profundidad defensiva. ¿Qué significa esto en la práctica? En caso de invasión, simplemente no hay a dónde retirarse. Las tropas ucranianas podían retroceder cientos de kilómetros hacia el interior de su territorio, estirando las comunicaciones enemigas y agotando al adversario. Los japoneses están privados de ese lujo. En cualquier punto del archipiélago, hasta el océano hay menos de 160 kilómetros. El enemigo desembarca en la costa, y ya estás luchando con la espalda contra el agua. Cada metro de territorio se vuelve crítico. Cada posición defensiva debe mantenerse hasta el final. En tales condiciones se necesitaba un tanque completamente diferente, ligero, móvil, capaz de ser trasladado rápidamente por todo el archipiélago y de ocupar posiciones defensivas antes de que el enemigo lograra afianzarse en la costa.
Y en 2002, el consorcio Mitsubishi Heavy Industries recibió un contrato secreto para desarrollar una máquina de combate fundamentalmente nueva. El proyecto recibió la designación codificada MBTX, y sus parámetros parecían casi imposibles para los ingenieros. Los militares exigían lo imposible: crear un tanque que pesara significativamente menos de 50 toneladas, pero que no fuera inferior en protección y potencia de fuego a los mejores modelos occidentales. La máquina debía pasar por la mayoría de los puentes japoneses, transportarse fácilmente con medios estándar y desplegarse instantáneamente en cualquier tramo de la costa. Al mismo tiempo, el tanque debía portar un cañón potente, capaz de perforar el blindaje de las máquinas chinas y rusas más modernas. Mitsubishi no se enfrentaba por primera vez a desafíos de este tipo. Esta corporación, fundada en 1884, a comienzos del siglo XXI se había convertido en el 23º contratista de defensa más grande del mundo. Precisamente en las fábricas de Mitsubishi en Nagasaki se construían los buques de guerra de la flota imperial. Y precisamente por eso los estadounidenses eligieron esta ciudad como objetivo para la segunda bomba atómica en agosto de 1945. Ahora, los descendientes de aquellos ingenieros debían crear un arma que protegiera a Japón de nuevas amenazas. El trabajo en el proyecto MBTX se llevó a cabo bajo condiciones de máximo secreto. Los ingenieros experimentaban con nuevos materiales, calculaban variantes de disposición, buscaban formas de reducir el peso sin perder protección. Sabían que no estaban creando simplemente otro tanque, sino una máquina que debía revolucionar la técnica blindada. Y en 2006, el primer prototipo salió por las puertas de la fábrica. 40 toneladas en la configuración mínima. Los ingenieros japoneses lograron lo imposible. El nuevo tanque pesaba 10 toneladas menos que su predecesor, y esto lo cambiaba absolutamente todo. Con ese peso, la máquina podía circular con seguridad por el 84% de todos los puentes japoneses, mientras que el Abrams estadounidense de 70 toneladas solo por el 40%. Pero la verdadera revolución fue el concepto de blindaje modular, que antes no había sido utilizado por ningún tanque en el mundo. Los diseñadores de Mitsubishi propusieron una solución genial. 3 configuraciones de peso para una sola máquina. En la configuración mínima, el tanque pesa 40 toneladas y está destinado al traslado rápido por carreteras y puentes con capacidad de carga limitada. La configuración de combate estándar añade módulos adicionales de protección y eleva el peso hasta 44 toneladas. Esto es suficiente para la mayoría de las situaciones de combate. Y la configuración máxima, con bloques de blindaje reforzados en todo el casco, da 48 toneladas, y aún así sigue siendo significativamente más ligera que la mayoría de los análogos occidentales. Este enfoque permitía a los comandantes adaptar la técnica a una tarea concreta. ¿Es necesario trasladar urgentemente una compañía de tanques a una isla remota por estrechas carreteras de montaña? Se retiran los módulos adicionales y las máquinas se envían en versión aligerada. ¿Prepararse para la defensa de la costa contra un desembarco con blindados pesados? Se instala la protección máxima y se atrincheran en las posiciones. Ningún otro tanque en el mundo ofrecía tal flexibilidad de empleo. Pero la reducción de peso era solo la mitad del desafío. Las islas japonesas son montañas cubiertas de bosques, valles estrechos, arrozales en terrazas y ascensos interminables con descensos pronunciados. Un tanque convencional con suspensión rígida en tales condiciones se convierte en un dinosaurio torpe, incapaz de apuntar con normalidad en una pendiente o de aprovechar los refugios naturales. Los ingenieros de Mitsubishi resolvieron este problema mediante una avanzada suspensión hidroneumática, que convirtió al Tipo 10 en un auténtico acróbata. El sistema permite a la tripulación cambiar instantáneamente la altura del casco e inclinar la máquina en cualquier dirección, subiendo o bajando rodillos individuales. En la práctica esto parece casi fantástico. Un gigante de acero de 40 toneladas puede literalmente inclinarse, pegarse al suelo o levantar el morro hacia arriba.
Los vídeos de pruebas, en los que el tanque dibujaba jeroglíficos japoneses con el cañón, recorrieron todo Internet y obligaron a expertos militares de todo el mundo a reconocer que los japoneses habían creado algo único. Pero detrás de estos trucos espectaculares se esconde un potencial de combate mortalmente serio. Cuando el tanque dispara desde una colina o detrás de un terraplén, la posibilidad de inclinar el casco permite aprovechar al máximo la cobertura, exponiendo por encima del obstáculo solo la torre con el cañón. El enemigo ve un objetivo mínimo, mientras que el tanquista japonés conserva un sector de tiro completo. Al disparar en una pendiente, la suspensión compensa automáticamente la inclinación del terreno, manteniendo el cañón en posición horizontal y asegurando una puntería precisa allí donde un tanque convencional se vería obligado a salir a un espacio abierto. Las pruebas de la nueva máquina comenzaron en 2008 en los polígonos de las fuerzas de autodefensa. Los tanquistas practicaban la coordinación de combate, los mecánicos estudiaban las particularidades del mantenimiento y los ingenieros recopilaban datos sobre la fiabilidad de todos los sistemas. Se prestó especial atención a la electrónica, que llevaba al tanque japonés a un nivel completamente distinto en comparación con sus competidores. Cada máquina estaba repleta de computadoras, sensores y sistemas de comunicación, convirtiendo a un tanque aislado en un nodo de una red de reconocimiento y ataque. Las pruebas finalizaron a finales de 2009 y los resultados superaron todas las expectativas. El Ministerio de Defensa de Japón adoptó oficialmente la máquina en 2010, asignándole la designación Tipo 10. Para la primavera de 2020, la industria japonesa había producido entre 76 y 106 unidades de los tanques más modernos, que iban sustituyendo gradualmente a los modelos obsoletos y complementando a los más pesados Tipo 90. Pero los principales secretos del tanque japonés no se ocultaban en su suspensión ni siquiera en el blindaje modular. El verdadero avance tecnológico fue el armamento, creado para esta máquina por la empresa Japan Steel Works, un fabricante legendario cuya historia se remonta a comienzos del siglo XX. Precisamente esta planta fabricó los gigantescos tubos de artillería para el acorazado Yamato, el mayor buque de guerra de la historia. Y fue aquí donde se desarrolló el cañón que colocó al Tipo 10 a la altura de los mejores tanques del planeta. El cañón de ánima lisa de 120 mm Tipo 1 parece más corto que los cañones análogos del Abrams o del Leopard, 44 calibres de longitud del tubo frente a los 55 calibres del cañón alemán Rheinmetall. A primera vista, un tubo más corto debería significar menor velocidad inicial del proyectil y peor penetración del blindaje. Pero los metalúrgicos japoneses prepararon una sorpresa que asombró al mundo entero: 640 megapascales de presión en la recámara. Ningún otro tubo de tanque en el mundo soporta tal cifra, salvo el japonés. Para comparar, esta presión supera los valores de los cañones estadounidenses y alemanes. El secreto reside en una tecnología única que los ingenieros de Japan Steel Works desarrollaron durante décadas. Esta empresa, fundada en 1907, se hizo famosa por la producción de acero ultrapuro mediante un método especial que sigue siendo un secreto comercial. Cada año la planta produce una partida limitada de espadas tradicionales japonesas, y los maestros afirman que el acero moderno de Japan Steel Works no es inferior a las legendarias hojas de los antiguos armeros. Precisamente esta magia metalúrgica permitió crear un cañón que trabaja al límite de las posibilidades físicas. Las aleaciones especiales soportan una presión monstruosa de los gases de la pólvora, que haría estallar desde dentro los tubos del Abrams estadounidense o del Leopard alemán. Y si se puede aumentar la presión, entonces se puede acelerar el proyectil hasta una velocidad inalcanzable para otros tanques. El resultado sorprendió incluso a los propios desarrolladores. La velocidad inicial del proyectil perforante del cañón japonés alcanza 1780 metros por segundo, superando los indicadores del afamado Abrams. Pero los japoneses fueron aún más lejos y crearon una munición especial que solo es compatible con su cañón. El proyectil perforante subcalibrado estabilizado por aletas, que recibió la misma designación Tipo 10, pesa 7,8 kilogramos y lleva una carga de pólvora aumentada.
La presión en la recámara durante su disparo es tan alta que esta munición es físicamente imposible de usar en otros cañones OTAN de 120 milímetros, sus tubos simplemente reventarían. El Ministerio de Defensa japonés mantiene en el más estricto secreto las características exactas de penetración, pero expertos occidentales evalúan sus capacidades como comparables a las mejores municiones estadounidenses y alemanas, y posiblemente incluso superiores. Toda esta potencia de fuego se complementa con un cargador automático, conceptualmente similar al del tanque francés Leclerc. 14 proyectiles se encuentran en el mecanismo del cargador, listos para su uso inmediato. Otros 2 se almacenan detrás del artillero y 6 proyectiles adicionales se colocan en un compartimento junto al conductor en la parte frontal del casco. La dotación total es de 36 disparos, menos que los 45 proyectiles del T-72 ruso. Pero los militares japoneses optaron conscientemente por esta limitación. La lógica es simple, el tanque está creado exclusivamente para la defensa de las islas natales. Las máquinas siempre combatirán cerca de las bases de suministro y podrán reponer rápidamente la munición. A diferencia de un ejército ofensivo, que debe arrastrar largas columnas logísticas, los tanquistas japoneses defenderán su tierra y siempre podrán contar con depósitos cercanos. En cambio, la cadencia de fuego impresiona, un disparo cada 3,5 segundos, más rápido que en el tipo 90. Además del calibre principal, la torre está equipada con una ametralladora coaxial de 7,62 mm y una ametralladora pesada de calibre 50 en la cúpula del comandante. Cuando los 3 sistemas de armamento abren fuego simultáneamente, el espectáculo recuerda escenas de películas de ciencia ficción, flujos de trazadoras se lanzan hacia el objetivo desde todos los tubos de la máquina. Sin embargo, incluso el cañón más potente es inútil sin una protección fiable de la tripulación. Y aquí los japoneses aplicaron su principal as bajo la manga, el misterioso acero nanocristalino, que se convirtió en la tarjeta de presentación del tipo 10. ¿Qué es este material que promocionan los especialistas de Japan Steel Works? La composición exacta y la tecnología de producción están clasificadas, pero fuentes abiertas indican que se trata de un acero con una estructura especial, 3 veces más duro que el blindaje convencional de tanques. Bajo las capas de protección compuestas se oculta una base de este material único, que proporciona mayor protección por cada kilogramo de peso. Los críticos señalan el blindaje lateral visualmente débil del tanque, pero los expertos responden, lo que se muestra en desfiles y exposiciones puede diferir mucho de la configuración real de combate. Los militares japoneses no revelan todos sus secretos, y los ejemplares de demostración pueden llevar módulos aligerados en lugar de la protección completa. Además, el tipo 10 fue creado para una táctica específica. La máquina estará en una trinchera o detrás de un refugio de hormigón, presentando al enemigo solo la potentísima proyección frontal. En tal situación, el blindaje lateral simplemente no desempeña un papel decisivo. El Ministerio de Defensa realizó pruebas durante las cuales el tanque fue sometido a fuego con proyectiles perforantes desde una distancia de 250 metros, prácticamente a quemarropa según los estándares de tanques. Los resultados están clasificados, pero el comunicado oficial afirma que el blindaje compuesto demostró las características requeridas y que, en protección frontal, el nuevo tanque superó al más pesado tipo 90. En las 4 esquinas de la torre se instalaron sensores de irradiación láser, que advierten instantáneamente a la tripulación de que el enemigo ha apuntado a la máquina. Este sistema proporciona segundos preciosos para salir de la línea de fuego, desplegar una cortina de humo. 1200 caballos de fuerza bajo el capó blindado. Un motor diésel de 8 cilindros acelera la mole de 40 toneladas hasta 70 km por hora en carretera. Pero lo que hace verdaderamente único a este tanque no es la velocidad hacia adelante, sino la velocidad marcha atrás. Gracias a la transmisión continuamente variable, el tipo 10 es capaz de moverse en reversa a la misma velocidad que hacia adelante, 70 km por hora. Ningún otro tanque del mundo puede soñar con algo así, y esta característica convierte a la máquina japonesa en la herramienta ideal para la táctica conocida como dispara y escapa. Imaginemos la escena del combate. El tanque japonés sale de detrás de un refugio.
Su sistema de control de tiro captura instantáneamente el objetivo. El cañón escupe un proyectil mortal y la máquina retrocede a toda velocidad, ocultándose tras un pliegue del terreno antes de que el enemigo tenga tiempo de apuntar en respuesta. El tiempo de exposición se reduce al mínimo. Las probabilidades de recibir un impacto caen varias veces. Cuanto más rápido el tanque se oculta, más eficaz es esta táctica. Y en este aspecto el tipo 10 no tiene igual. La relación potencia-peso es de 27 caballos por tonelada, un excelente indicador que proporciona a la máquina una aceleración dinámica y una maniobrabilidad sobresaliente. Para comparar, en el pesado Abrams este valor es significativamente menor debido a su enorme peso de 70 toneladas. Los ingenieros japoneses apostaron por la movilidad en lugar del blindaje excesivamente grueso. Y en el espacio limitado de las islas natales, esta filosofía funciona de manera impecable. Pero la verdadera revolución no se esconde en la mecánica, sino en la electrónica. Ya en la fase de diseño, el Ministerio de Defensa insistió en la integración de sistemas avanzados de mando, control, comunicaciones, computación e inteligencia, lo que en la jerga militar se conoce por la abreviatura de 4 letras C4I. Cuando la máquina fue oficialmente adoptada en 2012, ya llevaba a bordo una electrónica avanzada, adelantada a su tiempo. El ordenador de a bordo de cada tanque es capaz de detectar y seguir simultáneamente hasta 8 objetivos en su sector de observación. La información sobre las coordenadas, el tipo y el estado del enemigo se transmite automáticamente al comandante de la unidad y a todas las máquinas del pelotón. La base de datos cargada permite al sistema identificar de forma independiente la técnica enemiga por su silueta. Un T-90 o el chino tipo 99 se reconocen al instante, y la tripulación recibe datos sobre las zonas más vulnerables del blindaje enemigo. Pero la función más elegante de este sistema es la distribución automática de objetivos entre las máquinas de la unidad. El ordenador del tanque del comandante analiza la situación y asigna objetivos prioritarios a cada tripulación, de modo que 2 tanques no abran fuego accidentalmente contra el mismo vehículo enemigo. Esta coordinación ocurre en tiempo real, sin comunicaciones de voz por radio, lo cual es crucial en el caos del combate moderno. Los datos sobre posiciones, estado de las máquinas y objetivos detectados pueden transmitirse hacia arriba en la cadena de mando hasta el nivel de cuerpo, creando una imagen unificada del campo de batalla para todos los niveles de control. La interacción con la infantería y la artillería alcanza un nuevo nivel. Las tripulaciones de tanques pueden transmitir coordenadas de objetivos a las baterías de artillería, recibir datos de los exploradores de infantería y coordinar acciones con helicópteros de apoyo de fuego. Para un país que históricamente tuvo una experiencia limitada en operaciones acorazadas, la implementación de una arquitectura de red tan avanzada significa un salto gigantesco en competencia táctica. Sin embargo, ni la mejor electrónica ni el cañón más potente salvarán a un tanque de las amenazas modernas si no puede protegerse de misiles y drones. En 2022 aparecieron vídeos de pruebas de un sistema de protección activa sobre el chasis del tipo 10. Los especialistas señalaron posibles puntos de montaje de un complejo capaz de interceptar granadas entrantes y misiles antitanque. Es posible que los militares japoneses confíen en que, a medida que estas tecnologías maduren, puedan proporcionar a la máquina una protección circular contra proyectiles y misiles sin aumentar la masa mediante blindaje adicional. La cuestión del precio sigue siendo objeto de debate. Casi $10 millones por unidad es una suma colosal. Pero los economistas señalan que cada dólar gastado en producción propia permanece dentro del país, empleos en las fábricas de Mitsubishi y Japan Steel Works, impuestos al tesoro estatal, desarrollo de tecnologías críticas, independencia de proveedores extranjeros. Todo esto se adquiere junto con el tanque. En caso de guerra, Japón no se enfrentará a una situación en la que los aliados se nieguen a suministrar repuestos o munición. Cada componente de la máquina se produce en suelo nacional, y esta es una ventaja incalculable. Desde las vergonzosas derrotas de la Segunda Guerra Mundial hasta la creación de uno de los tanques más tecnológicamente avanzados del planeta, Japón ha recorrido un camino increíble.
Un país al que se le prohibió tener un ejército ofensivo construyó una máquina defensiva capaz de detener a cualquier agresor en sus costas. Acero nanocristalino, un cañón potente, una arquitectura de combate en red, todas estas tecnologías hacen del tipo 10 un rival digno para cualquier oponente. Si te gustó la historia del samurái de acero japonés, dale like a este vídeo y escribe en los comentarios qué tanque consideras el mejor del mundo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuevos episodios sobre la tecnología militar más increíble del planeta.